Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos aquí para hacer un demostrativo sobre una cámara fotográfica en formato 35 milímetros fabricada por Samsung, modelo Máxima Zoom 105, la cual cuenta con autoenfoque, modos de flash automático, relleno, desactivado, temporizador, fechador y también tiene lentes zoom fabricados por Samsung que van de los 38 hasta los 105 milímetros. Cuenta también con funciones de macro y super macro. Pero la característica más curiosa, más destacada, obviamente, que se trata de una cámara fabricada en México. ¿Okay? De hecho, es el primer modelo que me toca ver fabricado en México, ya que la mayoría de cámaras de muchas marcas parecidas han sido fabricadas en Japón, en China, Tailandia, Filipinas, Malasia, Singapur, Taiwán, entre otros. Bien, esta cámara fotográfica, como podemos observar, tiene una forma estética muy suave, muy agradable, que de cierta forma tiene un acabado en algunos puntos, como lo podemos ver, un poquito opaco, así tipo mate, y en otros puntos un poquito más lustre, más brillante. ¿Okay? También en la parte superior tiene un acabado tipo como ondulado, ¿okay? Ligeramente así una curvatura muy suave también. Vamos a verlo en la parte posterior. Al centro la pantalla monocromática que les mencioné, la cual vamos a poder operar el fechador, configurar el fechador para que le impregne la fecha a cada fotografía. El botón verde que estamos viendo al centro para controlar lo que es la función de macro y super macro. Botón de encendido apagado. En la parte del visor vemos dos LEDs, uno de ellos dedicado al flash y el otro, el verde, dedicado a lo que es el autoenfoque. Estos LEDs van a avisar cuando el flash esté listo para activarse o para ser utilizado, así como también el LED verde indicará cuando la foto está bien encuadrada o existirá algún problema con el cual va a provocar que la fotografía no salga del todo bien. ¿Ok? Esos LEDs son muy típicos, ya depende de cada modelo. Algunos se quedarán fijos, algunos van a parpadear y esas van a ser señales de aviso para el usuario, eh, que va a tener que reconsiderar o, bueno, retomar o encuadrar bien la fotografía para evitar que salga con algún tipo de problema. ¿Ok? Eso es en lo que respecta a los LEDs. La ventanilla para ver si efectivamente tienes un rollo al interior. En la parte vista desde la parte superior vemos el modelo que les había mencionado, Máxima Zoom 105. Una pantalla monocromática también para ver, en este caso, el contorno de la cámara visto desde arriba. Ahorita están cero exposiciones. Vemos un símbolo de flash alineado con la palabra auto. Ok. También vemos en la parte derecha superior los controles para el zoom, el disparador. Ok. Vamos a observar ahorita el compartimento del rollo. Está. El cual está en óptimas condiciones. La lente de esta cámara está perfecta tanto lado interno como el externo, ¿ok? Ahí pueden ver que está excelente, está limpio, todo muy bien, ¿ok? Aquí es donde va el extremo del filme. De hecho, la forma como va a circular el rollo es de derecha a izquierda, cuando generalmente muchos modelos traen el rollo, traen la cavidad, esta cavidad la traen de este lado y el rollo va a correr de izquierda a derecha, pero en este caso es viceversa. ¿Okay? La parte de la placa donde plancha el rollo o mantiene el filme en una posición correcta. ¿Okay? También vemos el indicador, en este caso
el modelo de la pila tipo reloj que utiliza el fechador CR2025 a 3 volts. Es una pila tipo reloj. Ahí vemos 3 tornillos para, bueno, 3 tornillos al parecer que cubren esa área para acceder a la pila. Ok, todo perfecto, todo muy limpio. Vamos a cerrar. Ya tenemos las pilas colocadas, por lo cual ahorita al cerrar la compuerta van a escuchar un zumbido. Ahí está. La cámara todavía no está encendida, pero simplemente al hacer esa operación la cámara entiende tal vez que hemos colocado un rollo nuevo, entonces recorre un poquito los rodillos para que enrolle y quede lista para utilizar el rollo. ¿Ok? En la parte de la base es exactamente lo que les decía. Es una cámara 100% hecha en México. Miren, ahí ven. México. Ok. Número de serie, terminación 838, para que vean que es exactamente lo que estamos promocionando. No es otro equipo, es exactamente el que estamos promocionando. En la parte de acceso a las pilas, vamos a ver que aquí nos avisa que tenemos que utilizar un pin. En este caso vamos a utilizar la punta de un bolígrafo. Vamos a pinchar ese puntito cromado que se ve ahí apenas, ahí lo pueden ver. Ese puntito cromado es un pin, entonces es un segurito al cual vamos a pulsar con la punta de un bolígrafo para acceder a las pilas. Esta cámara utiliza 2 pilas tipo CR123A de litio a 3 voltios. ¿Ok? Es muy importante que las pilas estén a su máxima capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tienes unas pilas y están al 60% o bueno, 70% para abajo, 70% para abajo, en muchos casos ya ni siquiera funciona la cámara. Te va a aparecer en la parte de la pantalla monocromática superior, te va a aparecer el logotipo con la pila parpadeando y que la varita va a estar a la mitad, entonces ya ahí vas a necesitar un reemplazo de pilas. ¿Ok? Es muy importante porque muchas veces las pilas te juegan, pues te hacen una mala pasada y crees que la cámara no funciona. ¿Ok? Entonces es muy importante tener pilas a su máxima capacidad. ¿Ok? Está todo bien. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tiene un espacio para hacer el rebobinado eléctrico. Ahí está. ¿Okay? Por ejemplo, esa función que acabo de hacer ahorita de rebobinado eléctrico es cuando, por ejemplo, tienes un rollo de 24 exposiciones y solamente utilizaste la mitad, ¿ok? O bueno, usaste 20, te sobraron 4 exposiciones. Entonces, la mayor parte de las veces estas cámaras, cuando ya se acaba el rollo, de forma automática lo rebobinan y te lo dejan listo para que lo lleves a revelado. Es decir, te lo dejan prácticamente así, ¿ok? Ya cuando tú vas a colocar por primera vez el rollo en la cámara, trae un poquito salido el filme, ¿ok? Es algo parecido como esto, ¿ok? Pero la cámara cuando ya se lo termina y lo comienza a rebobinar, te lo va a dejar así. Entonces ya te lo deja listo para que lo lleves al centro de revelado. Si en dado caso que no te hayas gastado por completo las exposiciones, aquí tenemos este de 24. Si todavía te sobraron 4 exposiciones sin utilizar y quieres ya que se rebobine, haces precisamente la función que hice hace un momento. ¿Ok? Pinchar donde dice o donde está el icono de las flechitas y el rollo. ¿Ok? Va a haber un hoyito y hay que pincharlo y comienza a rebobinar. ¿Ok? Hasta que ya se acabe, bueno, hasta que lo regrese por completo. ¿Ok? Esa es una cuestión. Y ahora vamos a encender la cámara. Vamos a presionar el botón de encendido. A ver, ahí está, botón de encendido. Ok. Olvidaba que como le hicimos el rebobinado, nos está indicando, está parpadeando ahora
el icono del rollo. La cámara está entendiendo que ya se rebobinó, se debe de retirar el rollo, y por esa razón no nos permite encender la cámara de nueva cuenta. ¿Ok? Yo abro la compuerta, suponemos que ya lo sacamos, cerramos otra vez. Esta función la entiende la cámara como que ya ha retirado el rollo y tal vez ya instalé uno nuevo. Entonces simplemente enciendo la cámara aquí y ahí está. ¿Ok? Ahora sí me permitió encenderla porque con la acción que hice hace unos momentos de abrir la compuerta y retirar, supuestamente retirar el rollo, entonces ya se entiende que ya puedo volver a tomar fotos. ¿Ok? Ahí está la lente vista de frente, está perfecta, así como la vieron en la parte interna, también está en la parte externa. Ahí está. Ok. Y al encender la cámara, por ejemplo vamos a darle zoom. Ahí está. Te va a indicar a cuánta distancia estás operando el lente. 38, 45, okay, 105, que es su máxima distancia. Por eso el modelo de máxima zoom 105. Ok. Vamos ahora con el macro. Ahí está. Super macro. Ok. Punto 4 mil. Punto 4. Ok. Punto 4 M. Ok. Ahí está. Otra vez. Y otra vez. Ok. Ahí está. Aquí, por ejemplo, no está activado el macro. Aquí sí está en función de macro. Y esto ya sería super macro. Ok. Ahí está. Visto de frente. Ok. También tanto el visor como el flash se recorren. Ahí lo pueden ver. Ok. Este tipo de cámaras es muy fácil de utilizar, ya que solamente apunta, dispara, y también es muy sensible a las condiciones de iluminación que se tengan en el ambiente. Algunos sensores de ciertos modelos son más sensibles que otros. ¿Ok? Entonces ya dependerá de cada modelo, cada marca. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, ahorita tengo encendida la antorcha del móvil. Entonces el flash está supuestamente en automático. Vamos a darle un enfoque aquí. Ahí está, automático. Ok. Esto lo puedo controlar aquí con los botoncitos estos. Vamos a ver. Ok. Por ejemplo, aquí en los botones no dice exactamente qué botones para qué cosa. Ahí está, por ejemplo, flash. Ok, flash. Aquí nos hicimos un poquito bolas con esto. Portarretrato. Step. Este es el temporizador. Ok. De hecho es retroiluminada la pantalla. Vamos a quitar la antorcha. Vamos a darle otra vez. Ahí está, es retroiluminada. La vamos a hacer casita. Ahí está. Ok. Por ejemplo, el flash aquí está desactivado. Esto está muy suave porque es flash, pero con bulbo. Ok. Y aquí está para hacer ajustes manuales. El flash automático. Ok. Para evitar el brillo en los ojos. El flash de relleno. El flash desactivado. Ok. Flash forzado con modo bulbo. Flash desactivado modo bulbo. Ok.
Ahí está. Vamos a dejarlo en automático. Y esto es para tomas consecutivas. Retrato, esto ya lo vimos. Temporizador. Ok, intervalo. Esto lo vamos a dejar normal. Aquí no nos permite hacer nada. Solamente con estos dos. Ok. Bueno. Entonces, visto de frente, como estamos en automático y orientado hacia donde estamos, hay muy poca luz, ahí está sombreado, entonces va a soltar el flash. La cuestión importante aquí es de que si la foto no está bien, si la imagen no está bien enfocada, no te va a permitir tomar la fotografía. Ok, ahí está, ya tiró un flashazo. Ahí están los LEDs. El LED rojo indica que el flash ya está listo para dispararse. El tiempo de recuperación entre cada disparo usando el flash es rápido. Ahí está. Okay. Visto de frente, vamos a enfocar un poquito ligeramente hacia arriba. Si la cámara detecta que no está bien la imagen, no te permite tomarla. Ahí está, ya tomó. A ver así. Ahí está. Okay. Ok. Vamos a encender la antorcha del móvil. Porque está en automático. Vamos a encandilar, saturar aquí los sensores. Ahí está. Está funcionando muy suave porque mira. Aquí por ejemplo la luz le está llegando con toda la intensidad. Entonces aquí los sensores, todo se está saturando de luz. Entonces solamente toma la foto sin el flash. Vamos a hacer un acercamiento para ver que puedan apreciar mejor aquí más la apertura. Ahí está. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Ok. Vamos a quitar la antorcha del móvil sin mover la cámara. Vamos a quitar la antorcha del móvil. Disparamos. Y ahí lanzo el flash. Porque el ambiente está oscuro. Lo detecta. Y solita determina que el flash debe de ser activado. Okay. Por cierto, el flash tiene muy buena intensidad. Okay. Vamos a activar otra vez la antorcha. Está. Visto más de cerca para que puedan apreciar mejor. Ahí está. Es muy rápido el movimiento, pero está aperturando bien. Ok. Ahora vamos a ir con lo que es el flash. Por ejemplo, el flash forzado. Ahí está. No, este no es. Vamos a dejarlo en modo normal. Ahí está. Ahí está. Flash de relleno. Bueno, aquí se pierde o te puedes confundir un poquito porque el flash como que pareciera que está entre medio de los dos puntitos. Miren, ahí si se dan cuenta, de repente te puede sacar de onda esa cuestión, pero en este caso está flash de relleno, entonces significa que aunque le esté dando la luz intensamente como estamos haciendo ahorita, de todas formas va a disparar el flash. Ok, ahí está. Ok, otra vez y otra vez. Ok. Por ejemplo, ahora vamos a desactivar el flash. Ahí está, off.
el flash está desactivado. Entonces vamos a quitar la antorcha del móvil. Recuerden que sin la antorcha, es decir, con la luz apagada, debería de activarse el flash en modo automático. O sea, si estuviera en automático, así como está ahorita oscuro, debería de tirar el flash. Pero como el flash está desactivado ahorita, no lo va a tirar. Ahí está. Otra vez. Ok. Aquí va a ser un poquito, bueno, difícil apreciar esa cuestión, ya que la iluminación pues no permite mucho ver esa. Ok. Muy apenas se puede ver, mira. Ok. Y de hecho, como hay menos luz, el obturador dura un poquito más abierto, ok. No es tan rápido el movimiento porque requiere permanecer un poquito más abierto para que capture bien, ok. Eso es en modo flash desactivado. El flash está apagado. Vamos a ir otra vez con la antorcha aquí del móvil. Ahí está. Ok. Bien, pues ahora vamos a ir otra vez en modo automático. Déjame ver. Ahí está, modo automático. Y le vamos a indicar que ahora haga la función del temporizador. Ok. Un solo cronómetro. Vamos a ver qué onda con esto. Ok. Automático. En teoría aquí no debería de activar el flash porque le está llegando la luz intensa de frente. Debe de parpadear, ajá. Correcto, tal cual. Vamos a repetirlo otra vez, pero sin la luz. Ok. Necesito activarlo entonces el flash. Necesito activarlo, perdón, el temporizador. Necesito activarlo nuevamente. Ok. Vamos a hacer la prueba de la siguiente forma. Vamos a ponerlo que haga dos tomas con temporizador. Ahí es una. Dos cronómetros. Que las haga dos veces. Ok. Entonces, ahí en esa posición. Una va a ser como ya vimos con la luz de frente. La cual no debería de tirar el flash. Porque está en modo automático. Ok. Recuerden, está en modo automático. Una vez más vamos a mostrar automático, dos disparos con temporizador. Ok, ahí está. Entonces aquí no debería de activar el flash. Vamos a ir el primero. En el segundo le voy a quitar el flash. Correcto. Ay, caray. Híjole, no. Fue muy rápido la prueba. Fue muy rápida. Lo voy a hacer otra vez. Otra vez. Vamos a hacerlo ahora de esta forma, ¿ok? Ok. Aquí sí lo voy a tirar el flash, obviamente, porque está oscuro. Ok. Ahí está. Le lanzamos la luz ahora. Ahí está. Ok. Ahí para que se den cuenta cómo esta cámara es perfectamente sensible a los cambios de luz que se tengan. Esa es una de las cosas que me gusta demostrar en este tipo de videos. Y esta cámara les puedo decir que lo cumple al pie de la letra. Perfectamente, ok. Perfectamente todas sus funciones, lo que es el zoom, los temporizadores, el flash, todo está muy suave, ok. Todo está muy suave, recarga el flash muy rápido, el sensor de enfoque también está muy bien. Ahí está, todo perfecto. Los tiempos de recuperación entre cada toma están excelentes, todo funcionando muy bien, ok.
y lo mejor de todo es que es una cámara pues nada más ni nada menos que hecha en México. Aquí lo agarramos al revés. Ahí está, fabricada en México. Primer modelo de Samsung que me toca ver fabricado en México. Vamos a echarle un vistazo aquí antes de despedir el video, como les dije, al apartado de pilas, compartimiento de pilas. Pulsamos aquí el pin. Más, mira. A ver. Bueno, ya. Ahí está. Ok. Por ejemplo, en mi caso estoy utilizando dos pilas marca Steren. Igual si pueden conseguir marca Duracell, Energizer, Sanyo, General Electric. Aquellas pilas que sean especiales para fotografía, mucho mejor todavía. ¿Okay? Aquí está la tapita de las pilas que está excelente. Mira, ahí se puede ver el brillo. El brillo está perfecto. Déjame darle un enfoque. Ahí está. Está perfecto y te muestra la polaridad a la cual van orientadas las pilas. Igual en el cuerpo de la cámara al interior también te muestra cómo van orientadas las pilas. Aquí se puede ver aquí. Ahí están las polaridades. No hay pierde. Y al interior vemos cómo las lengüetas están perfectas también. Ok. Es una cámara muy bien lograda, la verdad. Vamos a poner otra vez esto. Ahí ya agarró ya el pin bien, ya no se sale. Y bueno, ahí lo tienen. Una cámara orgullosamente mexicana, fabricada por Samsung en formato 35 milímetros, perdón, con lentes que van hasta los 105 milímetros de zoom. Okay. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, por favor no se olviden de compartirlo, comenten, denle un gran like, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a ir agregando a este canal. Yo soy Gus Walker y fue un gusto hacer este video para todos ustedes. Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima.